Hola, amados hermanos en Cristo, que el Señor Jesús los bendiga grandemente. El día de hoy vamos a continuar con la serie de videos con temas básicos que todo nuevo cristiano debe conocer, ya que les serán de gran ayuda para consolidarse en el hermoso y fascinante camino del Señor, porque el camino del Señor es perfecto. Una vez que nos hemos reconciliado con Dios a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, tenemos que preguntarnos, ¿qué sucedió más allá de la oración de fe que hice pidiéndole perdón a Dios? Ahora que he sido perdonado de mis pecados, ¿sigo siendo la misma persona de siempre o hay algo nuevo en mí? ¿Cómo debo de actuar en mi vida cristiana? ¿Cuáles son los mandatos de Dios a los que me debo sujetar? ¿Quién es la máxima autoridad en esta nueva etapa de mi vida? Acompáñame hasta el final de este segundo video en el que daremos respuesta a interrogantes tales como ¿qué debemos hacer para entrar en el reino de Dios? ¿Puede el ser humano nacer siendo viejo? ¿Qué significa nacer de la carne? ¿Qué es nacer del Espíritu? El tema de hoy se denomina el nuevo nacimiento, para lo cual vamos a iniciar con el pasaje contenido en el Evangelio de Juan capítulo 3 versículos 1 al 6, que dice así. Juan 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. ¿Quién era Nicodemo? ¿Por qué se dice que era un principal entre los judíos? Nicodemo era un rico fariseo, maestro de la ley en Israel y miembro del Sanedrín. Pero, ¿qué era el Sanedrín? El Sanedrín era una asamblea o consejo de ancianos del pueblo de Israel. Al decir ancianos, no se refiere necesariamente a personas de edad madura o avanzada, sino a personas con madurez espiritual o religiosa, por lo que este consejo estaba presidido por el sumo sacerdote e integrado por las 70 personas más sabias en asuntos religiosos de toda la nación de Israel. El Sanedrín era la corte suprema de la nación judía, cuya misión era impartir justicia interpretando y aplicando la Torá, o sea, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, en donde está contenida la ley de Dios. El Sanedrín era competente en asuntos religiosos, penales y civiles. Sin embargo, no podía condenar a muerte a nadie, ya que no era un órgano autónomo, pues permanecía bajo el control de los gobernadores romanos. Continuando con el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 2, nos dice, Juan 3, 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. La palabra rabí es una palabra de origen hebreo, proviene de rabí, que literalmente significa mi maestro o mi señor, y en los tiempos de Jesús tenía un significado muy especial dentro de la cultura judía. La palabra rabí era un título de respeto que se daba a los maestros de la ley, a los intérpretes de la Torá y a los líderes espirituales. Pero, ¿por qué Nicodemo se dirige a Jesús con el término rabí? Porque, aunque Nicodemo no se atrevía a confesar abiertamente su fe, pero sus palabras muestran que creía que Jesús venía de Dios. Al llamarlo rabí, Nicodemo admite que Jesús es maestro legítimo, algo que la mayoría de los fariseos negaban. Además, en este versículo Nicodemo utiliza la palabra en plural, sabemos, lo que sugiere que Nicodemo no hablaba solo por sí mismo, sino que representaba a un grupo dentro de los fariseos o líderes judíos, que aunque no lo expresaban públicamente, reconocían que las señales de Jesús eran evidencia de que Dios estaba con él. Por otra parte, aunque el Evangelio de Juan nunca dice explícitamente que Nicodemo se convirtió en discípulo de Jesús, los indicios narrativos apuntan en esa dirección. Lo podemos ver porque en este pasaje bíblico, Nicodemo se acerca a Jesús con respeto y lo reconoce como maestro enviado por Dios. De igual manera, en Juan capítulo 7, versículos 50 y 51, Nicodemo defiende a Jesús ante sus colegas fariseos, pidiendo que se le juzgue con justicia. Esto muestra un gran cambio, pues ya no solo busca a Jesús en secreto, sino que se atreve a hablar en público. Juan 7:50. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. Juan 7:51. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Asimismo, en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 38 al 40, podemos ver cómo después de la crucifixión, Nicodemo lleva una gran cantidad de mirra y áloe para preparar el cuerpo de Jesús.
Este acto es costoso, público y arriesgado, pues lo identificaba con un condenado. Juan 19:38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Juan 19:39. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes, como 100 libras. Juan 19:40. Tomaron pues el cuerpo de Jesús, y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Todos estos pasajes bíblicos son evidencias que sugieren que Nicodemo terminó convirtiéndose en discípulo del Señor Jesús, aunque el texto bíblico no lo declare de manera explícita. Continuando con el tema del nuevo nacimiento, Juan capítulo 3, versículo 3 agrega: Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Cuando el Señor Jesús mencionó, de cierto te digo, lo que está haciendo es dar énfasis absoluto a lo que está por decir. En griego aparece como amén, amén, lo que transmite la idea de una verdad firme e incuestionable. Es como decir, esto es totalmente seguro y digno de confianza y credibilidad. Nacer de nuevo no se refiere a un segundo nacimiento físico, sino a una transformación o nacimiento espiritual. Es recibir una nueva vida por la obra del Espíritu Santo. En otras palabras, es el inicio de una relación genuina con Dios, dejando atrás la vieja naturaleza pecaminosa y comenzando una vida renovada en Cristo. ¿Y qué implica que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios? El Señor Jesús se refiere a que sin el nuevo nacimiento espiritual, ninguna persona puede entender ni puede ser parte del reino de Dios. A lo que Nicodemo pregunta en Juan capítulo 3, versículo 4. Juan 3:4. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y en Juan capítulo 3, versículo 5, el Señor Jesús le contesta. Juan 3:5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué significa nacer de agua? ¿Cuál es el significado del agua en las Escrituras? Amados hermanos en Cristo, nacer de agua se refiere a un nuevo nacimiento, pero no hace referencia a un nacimiento físico, sino a un nuevo nacimiento de acuerdo con las Escrituras, porque el agua es un símbolo de la palabra de Dios, la cual produce limpieza y purificación. Lo podemos corroborar en los siguientes pasajes, iniciando con el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 3, cuando Jesucristo mismo dijo, Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Esto mismo se reitera en la carta a los Efesios capítulo 5, versículos 25 y 26. Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella. Efesios 5:26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Cuando la palabra de Dios dice que Cristo santificó a su iglesia, se refiere a que la apartó, la dedicó y la consagró para sí mismo. Por otra parte, el libro de Santiago también reafirma lo anterior en su capítulo 1, versículo 18. Santiago 1:18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, hermanos, nacer de agua significa ser renovados y transformados en un nuevo ser por la palabra de Dios, la cual a partir de ese momento se convierte en nuestra guía y en nuestra lámpara para guiarnos y alumbrar nuestro camino en este diario transitar sobre este mundo. ¿Y qué significa nacer del Espíritu? Siempre que en las Escrituras encontramos la palabra Espíritu, escrita con E mayúscula, sin que sea el inicio de una frase, o exista un punto y seguido previo, se está refiriendo al Espíritu de Dios, es decir, al Espíritu Santo. Por lo tanto, nacer del Espíritu significa ser renovados y transformados en un nuevo ser, a través de recibir el Espíritu Santo,
quien a partir de que nos reconciliamos con Dios, está eternamente con nosotros. Lo podemos ver en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos 37 al 39, que dicen: Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan 7:39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Regresando al pasaje bíblico de Juan capítulo 3, el Señor Jesús termina diciendo: Juan 3:6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, la misma palabra griega significa tanto viento como espíritu. Espíritu es. ¿Qué significa lo que es nacido de la carne, carne es? Nacer de la carne se refiere al nacimiento físico, humano, limitado por la naturaleza caída y pecaminosa. La carne en el lenguaje bíblico suele simbolizar la condición humana marcada por debilidad y pecado. ¿Por qué dijo Jesús que nacido del Espíritu, espíritu es? Nacer del Espíritu hace referencia al nacimiento espiritual que proviene de la obra del Espíritu Santo. No es simplemente una mejora moral, sino una transformación radical que da una nueva identidad y capacidad de vivir en comunión con Dios. Y una vez que nos hemos reconciliado con Dios, motivo por el cual hubo gozo en el cielo, tal como lo vimos en el video anterior, y que hemos experimentado un nuevo nacimiento, naciendo de agua y del Espíritu. De acuerdo con las Escrituras, ¿tenemos una nueva identidad ante los ojos de Dios? ¿Existen beneficios para nosotros por habernos reconciliado con el Señor? A reserva de profundizar sobre estas interrogantes en un video especial, vamos a abordar algunos de estos beneficios derivados de nuestra reconciliación con el Señor y del nuevo nacimiento. Uno de los beneficios es que si escuchamos la voz de Dios y le abrimos nuestro corazón, el Señor Jesús estará por siempre con nosotros. Lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Otro beneficio es que somos salvos por medio de la sangre de Jesucristo, ya que todos nuestros pecados son perdonados. Lo leemos en Colosenses capítulo 1, versículo 14. Colosenses 1:14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Otro beneficio más es que Dios nos ha dado vida eterna a través de Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios. Lo vemos en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 11. Primera de Juan 5:11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Además, al recibir a Jesús y creer en su nombre, adquirimos el estatus de hijos de Dios, de acuerdo con el Evangelio de Juan en su capítulo 1, versículos 11 y 12. Juan 1:11. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Derivado del beneficio anterior, al ser hechos hijos de Dios, nos convertimos en conciudadanos de los santos, es decir, de quienes están apartados, dedicados y consagrados para Dios, por lo que nos volvemos miembros de la familia de Dios, quien es nuestro Padre. Lo dice claramente el libro de Efesios capítulo 2, versículo 19. Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios. Y ya para terminar con el video de este segundo tema, otro beneficio es que a partir de nuestra reconciliación con Dios, y de experimentar el nuevo nacimiento, obtenemos la paz de Cristo. La paz de Cristo es única, verdadera, profunda y estable, incluso en medio de crisis, persecuciones o pérdidas. La paz de Cristo no es como la paz del mundo, la cual suele ser temporal y frágil, basada en la ausencia de conflictos o en el bienestar material. Lo dijo el Señor Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 27. Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Amados hermanos en Cristo, espero que este tema haya sido de gran bendición,
y que la gracia, el amor y la paz de Dios sobreabunde en sus familias y en sus corazones.